compañeros, somos el equipo número 3. Vamos a hablar acerca de pérdidas, potencias y rendimientos. Antes de comenzar con lo que son las pérdidas y la potencia, hay unos puntos importantes acerca de las bombas que debemos de considerar. Ya consideramos lo que son instalaciones, ya consideramos cuáles son las bombas rotodinámicas, clasificaciones, pero ahí en la práctica es muy indispensable tomar en cuenta estos 3 puntos. Primero, los datos de la placa de la bomba. Algunas bombas traen la placa, otras traen simplemente lo que es la placa del motor acoplado a la bomba, pero de ahí mismo se pueden sacar por medio de cálculos, ahora sí lo que es el gasto, lo que es el flujo que se va a mantener con la bomba. Hicimos limpieza ahí en el taller donde yo trabajo y me traje unas placas. En esta se puede apreciar lo que viene siendo el flujo. Esta es una placa de bomba y esta es una placa de motor. Ahorita las vamos a pasar, se ven todas viejas porque ya no sirven. En lo que son los datos de placa podemos encontrar lo que es la marca, modelo, velocidad, diámetro. También el cliente, cuando uno maneja bombas, el cliente nos proporciona catálogos. En esos catálogos podemos encontrar lo que son las curvas características, propiedades de la bomba, caudales, eficiencias y todo eso. Ahorita les voy a pasar 2 catálogos de 2 proveedores que manejamos. En ellos se vienen las gráficas, vienen las curvas características y ahí se pueden encontrar diferentes tipos de bombas. La segunda es la información del flujo de trabajo. Para poder seleccionar la bomba debemos de saber cuánto es el flujo que vamos a manejar, las características del mismo. Y el otro punto es el motor acoplado, lo que viene siendo el motor eléctrico, cuál es la carga que vamos a manejar, cuánto es lo que vamos a requerir, porque a veces se maneja de que ponen un motor que es sobrepasado. Entonces en este caso se está aumentando lo que es el consumo eléctrico. Ahora sí pasamos a lo que es el tema, que son las pérdidas en las bombas rotodinámicas. Se pueden clasificar en 3 puntos principales o en grupos principales, que vienen siendo las pérdidas hidráulicas, las volumétricas y las pérdidas mecánicas, que a continuación van a dar a conocer mis compañeros. Ok, yo les voy a hablar un poco sobre las pérdidas hidráulicas. Estas se producen con el rozamiento de un fluido en las paredes de las bombas. Esta viene siendo la pérdida de superficie, que son dentro de las pérdidas hidráulicas hay 2 tipos de pérdidas, superficie y de forma. La superficie es donde se produce el rozamiento del fluido en las paredes de la bomba. Las de forma se producen en el desprendimiento de la capa límite en los cambios de dirección y en toda forma difícil al flujo, en particular en la entrada del rodete y en la tangente del álave. No coinciden con la dirección de la velocidad rotativa a la entrada. Estas principales pérdidas se presentan lo que es en el rodete, en la columna de directrices, en la caja espiral y de la salida de la caja espiral hasta la salida de la bomba. Y pues es un pequeño diagrama donde indica de dónde empiezan las pérdidas hasta dónde más o menos es el límite. Lo que da a entender que desde este punto acá es donde más se generan las pérdidas hidráulicas. Yo les voy a explicar lo que son las pérdidas volumétricas. Las pérdidas volumétricas se dividen en 2. Son las pérdidas exteriores, que se clasifican QE, y las pérdidas interiores, que se clasifican QI. Las pérdidas exteriores básicamente son fugas. Estas fugas se dan... ¿Puedo pasar la siguiente? Okay, las pérdidas exteriores se dan básicamente por una fuga o separación entre lo que es la carcasa de la bomba o motor y el eje del motor. Para evitar eso se puede colocar algo que se llama prensa estopas, que básicamente se coloca ya sea una estopa o un material de cierre que se puede intercambiar inclusive por resortes, más para si estás utilizando algún líquido que sea caliente o radiactivo. Y la prensa estopa lleva lo que es una tapa, y esta tapa lleva unos pernos. Lo que hace básicamente es presionar la carcasa con el eje sin ejercer mucha presión, ya que si ejerces una presión excesiva vas a causar pérdidas mecánicas. ¿Puedes regresar al anterior? Las pérdidas interiores que se clasifican son más importantes, ya que aunque las pérdidas exteriores
se pueden llegar a llevar a cero con lo que es el portaestopas. Estas son más importantes ya que son pérdidas internas de la bomba. Estas pérdidas se ocasionan en esta área de la bomba. Esto básicamente es en cuanto sale el fluido de lo que es el rodete, hay cierta cantidad de fluido que en vez de salir por la presión que lleva de la bomba, regresa por el mismo sistema, y esa es un fluido que se llama caudal de cortocircuito. Está regresando de nuevo a lo que es el rodete en vez de seguir su camino. Eso se puede solucionar cambiando o poniendo algo que se llama laberinto en este lugar, que básicamente hay diferentes formas de acomodar esta pieza para reducir básicamente ese caudal de cortocircuito. Estas son las diferentes, por ejemplo, aquí está uno de los resortes en caso de que se vaya a utilizar a los líquidos calientes o los líquidos radioactivos. Pero básicamente son los diferentes portaestopas que se pueden utilizar. Básicamente es un pedazo, es un material de cierre que puede ser inclusive hasta un asbesto. Se coloca una tapa y coloca un perno para causar presión y juntar las piezas. Mejor conocido como sellos mecánicos. De hecho hay una prueba, hay una muestra, una cajita, es un sello mecánico que va entre lo que es el rodete y el housing. Entra en lo que es la flecha, se sujeta en la parte de atrás con una prensa estopas, que es lo que la presiona y no permite que haya flujo o que se derrame lo que es el flujo del housing hacia lo que es la flecha. Bueno, a mí me toca hablar sobre las pérdidas mecánicas. Bueno, las pérdidas mecánicas pues están dadas más por la falta de mantenimiento a los componentes de la bomba. La primera pérdida mecánica es el rozamiento de la prensa estopa, que se usa para no tener pérdidas volumétricas, pero por la falta de mantenimiento o porque le aplican mucha presión al ponerlas, empieza a hacer un rozamiento con el eje y eso impide que funcione bien hace fricción y no funciona bien el eje de la bomba. El segundo es el rozamiento del eje con los cojinetes. Los cojinetes es el valero, y aquí en la imagen pues tenemos uno de bola y uno de rodillo, y ese pues con el tiempo todos los cojinetes se van desgastando por falta de lubricación o porque ya están bien. Y los accionamientos de auxiliares, que los accionamientos de auxiliares pues es cuando se activa un auxiliar de la bomba que ayuda, ya sea la bomba de engranajes para lubricación o el cuentarevoluciones, y eso hace una pérdida una pérdida mecánica por accionar sistemas auxiliares de la bomba. También vamos a hablar acerca de las potencias de la bomba. Aquí hay un diagrama. El PA es la potencia de accionamiento, podría decirse que es la potencia que entra, pero durante el transcurso, como vimos, hay pérdidas, que son las potencias por pérdidas mecánicas, potencias por pérdidas hidráulicas y potencias por pérdidas volumétricas. En este transcurso hay una pérdida interna, que en esa no se toma en cuenta lo que son las mecánicas, como se puede ver. Al final de todas ellas nos da lo que es la potencia útil, lo que realmente ocupa la bomba. A la potencia de accionamiento, como vimos en el diagrama anterior, se le puede conocer como potencia absorbida, potencia al freno o potencia en el eje. La potencia interna es la que no se toma en cuenta lo que es las pérdidas mecánicas. Y en la potencia útil, pues ahora sí que es lo que ocupa la bomba, lo que satisface la bomba hacia el fluido o el proceso. También les vamos a hablar de lo que es los rendimientos. Existen diferentes tipos de rendimientos. Está el rendimiento hidráulico, que básicamente se toma únicamente en cuenta lo que son las alturas. La fórmula se representa con NH, básicamente es la altura útil entre la altura del caudal. También tenemos lo que es el rendimiento volumétrico, que eso básicamente se utiliza el caudal útil entre lo que es el caudal teórico. Aquí en este caso ya estamos tomando en cuenta lo que es el caudal útil más la sumatoria de lo que es las pérdidas volumétricas e hidráulicas. Las pérdidas volumétricas únicamente, la exterior y la interior. También tenemos el rendimiento interno. En este caso ya es
La fórmula comenzamos con únicamente lo que es la potencia útil entre la potencia interna. Y ya debido a utilizando las fórmulas anteriores de potencias y rendimientos, podemos llegar a calcular que el rendimiento interno es la multiplicación del rendimiento hidráulico por el rendimiento hidráulico volumétrico. Tenemos también lo que es el rendimiento mecánico. Esta únicamente toma en cuenta lo que son las pérdidas mecánicas de la bomba. Tenemos lo que es se calcula con la potencia interna entre la potencia de accionamiento. Igual tenemos lo que es el rendimiento total, que ya está tomando en cuenta todas las pérdidas anteriores de la bomba, y se calcula únicamente con la potencia útil de la bomba entre la potencia de accionamiento. Siguiente. Eso quiere decir que podemos tener una relación entre los rendimientos más adelante, que al final de lo que es la ecuación, ya después de los despejes que se hacen haciendo las relaciones de igualdad, tenemos que el rendimiento total de la bomba básicamente va a ser la multiplicación del rendimiento interno por el rendimiento mecánico, o el producto de los tres rendimientos: hidráulico, volumétrico y mecánico. Bueno, como se puede ver en la imagen, esta gráfica representa el rendimiento de una bomba que se da en base a la altura dinámica total. La altura dinámica total de la bomba se calcula en base a diferentes características, que son la velocidad de succión, la velocidad con la que tira la bomba, con la que tira el fluido, y el fluido que va a manejar la bomba. Esto se maneja en metros debido a que, dividiendo todos estos conceptos que te acabo de dar entre la gravedad, al final quedan en metros. Y en la capacidad de la bomba, pues se pone lo que viene siendo el gasto que se le puede exigir a la bomba. En este caso es solo para una tubería. Aquí, para determinar el rendimiento de la bomba, se hacen pruebas con diferentes tipos de tuberías. Como se puede apreciar, hay una de 3 pulgadas, de 4 1/4, de 5, de 6, y así se van determinando ciertos puntos. Para esto, como se puede ver, se determina un punto en el que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi bomba esté aquí. Aquí va a ser el punto máximo del rendimiento, que obviamente no va a ser el 100%, porque no hay nada que sea perfecto. Puede rondar entre el 80 o 90%. Aquí se puede ver en ese punto, que sería la cabeza de 100, y con una capacidad de 5 metros cúbicos, es el punto donde se tendría el mayor rendimiento, con una tubería de 8 pulgadas. Como se va viendo, si se va reduciendo el diámetro de la tubería, va reduciendo también el rendimiento, debido a que hay más fricción por la cavidad de las paredes. Esa es otra curva que representa el gasto que tiene nuestro sistema con el rendimiento de la bomba. Aquí, como se puede ver, los 120 metros sería la capacidad total de la bomba trabajando con 0% de caudal, se podría decir el máximo. Ahora, sacando las pérdidas dinámicas de nuestro circuito, que podría ser pérdidas por fricción, pérdidas por hidráulicas, mecánicas, nos va a quedar una cabeza dinámica, que en este caso el ejemplo son 40. Esta gráfica, esta línea que se ve aquí, es con el sistema trabajando al 100%, pero depende de requerimientos que necesitemos. Podemos trabajar con un 40% de las válvulas cerradas, un 80%. Al hacer esto, al tener el sistema trabajando al 100%, tenemos que es menor el trabajo que realiza la bomba, porque no hay nada que ejerza una protección al trabajo. Al aplicar una válvula,
al aplicar una válvula, entonces, ¿qué va a pasar con la cabeza? Va a ocupar más trabajo para enviar el fluido, pero se puede hacer esto dependiendo como dicen, de las necesidades que tenga cada proceso. Un ejemplo, se podría decir que nuestro proyecto es una empresa que maneja máquinas de moldeo. Cada máquina tiene, se puede decir que 20 líneas, y cada línea se maneja un flujo de 3 metros cúbicos por hora en cada máquina. Entonces, si trabajando el 100% de las máquinas, se tendría más o menos esta curva, pero al cerrar la curva, que no estoy trabajando todas, voy a trabajar nada más el 50% de las máquinas, entonces cierran válvulas para llegar al cierto punto que nos consideramos buenas, dependiendo del gasto que tengamos en ese momento. Ahí